Un castigo en un cuarto oscuro se convierte en la más aterradora experiencia. Lo siguiente que les voy a relatar me ocurrió cuando tenía 8 años. Y la verdad es que lo recuerdo como si fuera ayer. Ya era bastante tarde, más allá de la medianoche. Me encontraba en la habitación situada al final del pasillo, acompañado de mis primos, todos ellos más pequeños que yo. Este cuarto solía ser el asignado para que los niños durmiéramos, mientras que los adultos seguían despiertos, charlando o jugando cartas. Esa noche, mis primos y yo estábamos haciendo mucho ruido en nuestra habitación. Siendo yo el mayor, naturalmente, la responsabilidad de las travesuras cayó sobre mí. Como resultado, mi tío decidió castigarme. Su castigo fue moverme de la habitación de los niños a la de mis tíos, quienes, cabe mencionar, eran los dueños de la casa. Curiosamente, su habitación estaba justo al lado de la nuestra. Yo no estaba de acuerdo con el castigo, pero dada mi edad no tenía más alternativa que acatarlo. Mi tío, de manera brusca, me llevó a su habitación y me dijo que me acostara en la cama grande, diciéndome que me durmiera hasta que vinieran a buscarme. Ni siquiera se molestó en cubrirme con la sábana, ni en dejarme la luz encendida. Me dejó allí tirado en medio de la oscuridad, sin nada con que cubrirme. Cerró la puerta y se fue. Solo de mirar cómo se cerraba la puerta me dio muchísimo miedo. Una vez que mis ojos se adaptaron a la oscuridad, mi miedo se agrandó. En lugar de revelar claridad, la adaptación de mi vista solo me permitía distinguir formas extrañas y sombras en todos lados. Esta experiencia aterradora no se debía a presencias sobrenaturales, sino a un proceso natural del ojo humano que, tras unos segundos en la oscuridad, ajusta su percepción, haciéndome más consciente de la incertidumbre que me rodeaba. Tenso como nunca antes, paralizado por el miedo que me invadía. Tirado sobre la cama, sin nada con que cubrirme ya que no me atrevía a mover ni un músculo. Moviendo nerviosamente los ojos para todas partes, intentando controlar las sombras. Empezó mi calvario. No recuerdo bien el tiempo que estuve así, pero se me hizo eterno. Y les puedo asegurar que no estaba dormido, ni tenía intención de hacerlo. El miedo no me lo permitía. Era completamente imposible poder relajarme en el estado que me encontraba. Seguramente, muchos entenderán a qué me refiero. Habían transcurrido aproximadamente 20 minutos, cuando de repente la puerta de la habitación comenzó a abrirse lentamente. La emoción que me invadió en ese momento fue tan intensa como el profundo terror que experimenté al presenciar lo que ocurrió a continuación. Cuando la puerta finalmente se abrió por completo, mi alegría todavía se podía sentir, lleno de esperanza por el fin de mi castigo. Creí que mi tío había sentido compasión por mí y había venido a liberarme. Sin embargo, en ese momento, se reveló aquello. Mis ojos ya se habían adaptado a la oscuridad, pero todavía les costaba distinguir lo que presenciaban entre las sombras. Solamente tenía como guía en la oscuridad los leves destellos que se colaban entre las persianas. Les aseguro que, ahora que lo estoy recordando, no puedo evitar que se me ponga la piel de gallina. Aquello que se encontraba en el marco de la puerta, a punto de entrar en la habitación de mis tíos, era una mezcla entre una niña de mi edad y una anciana. Me explico. Imagínense el cuerpo de una niña de unos 7 u 8 años, con la apariencia de una persona de unos 80. Diferenciar algo entre las sombras es muy complicado. Puedes equivocarte fácilmente y ver cosas donde no las hay. El caso es que la descripción era más o menos así. Al inicio, aunque la silueta no se parecía a nadie que hubiera visto antes, creí que podría ser alguien de la familia. Pero, antes de que pudiera decir algo, aquello que hasta ese instante había permanecido estático bajo el marco de la puerta, comenzó a moverse muy lentamente. Les aseguro que tan pronto como vi cómo se movía al entrar en la habitación, descarté al instante la idea de que fuera un miembro de mi familia. Su figura tenía un aspecto completamente fantasmal. Aquella cosa iba avanzando muy despacio y con dificultad. Cuando ya había cruzado completamente el marco de la puerta, se dio la vuelta con movimientos muy complicados. Y cuando digo complicados, me refiero a un tipo de movimiento propio de una persona de mucha edad. Otro detalle que le daba un aspecto más aterrador de lo que ya tenía era su color blanco de piel y lo despeinado de su cabello. Una melena desordenada que cubría su rostro desconocido y una especie de camisón que le llegaba hasta los tobillos. Antes de seguir con el relato, quiero aclarar que no era la niña de la película El Anillo.
En esa época todavía no se había estrenado la película. Mi imaginación no podía basarse en un personaje del cine que, probablemente, aún no existía. Continuemos. Justo al cerrar la puerta, una ola de frío implacable surgió de improviso, invadiendo el espacio con su presencia dominante. Nunca antes había experimentado un frío semejante. Era como si cada parte de mi ser se viera sometida a una prueba extrema, congelado no solo por las bajas temperaturas, sino también por un miedo paralizante. En ese momento, aquel ente, después de haber cerrado la puerta, se dirigió hacia el armario que estaba justo enfrente de la cama donde yo estaba acostado. Imagínense, yo acostado en la cama muriéndome de miedo. Esa figura fue desplazándose muy lentamente hacia el armario y una vez llegó a la altura de las puertas, las abrió y se metió adentro. Cerró la puerta y ahí se quedó escondida. En ese momento solo recuerdo que no podía moverme del miedo que sentía y que mi único objetivo era vigilar que ese armario no volviera a abrirse. Después de un rato, no sabría decir cuánto, volvió a abrirse la puerta de la habitación. Esta vez era mi tía. Se acercó a la cama, encendió la luz de la mesita de noche y me preguntó que por qué no estaba durmiendo. Al parecer, habían pasado 4 horas desde que me encerraron ahí. No le contesté. No podía decir nada. Supongo que mi tía pensó que me estaba burlando de ella. Me sacó de la cama y me llevó a la habitación con los otros niños. El tiempo que pasó desde que me metieron en esa habitación hasta que me rescataron de ahí fue bastante largo. Imagínense todas las cosas que pasaron por mi mente durante esas 4 eternas y terroríficas horas de vigilia, deseando con todas mis fuerzas que esa cosa no saliera del armario. Y no fue un sueño. Nunca en los sueños se puede recordar algo tan claramente como lo que me ocurrió. Y les puedo asegurar que es completamente cierto.